tardes, bienvenidos a su programa Societatis. En esta ocasión estamos iniciando nuestra 15ª temporada, lo cual agradecemos mucho a los que nos acompañan siempre en este programa. Nuestro reconocimiento y gratitud a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la secretaria general, la maestra Sara Mispalma León, del canal Yus Multimedia a Eduardo y a Rafael, que son los técnicos que nos ayudan, y del seminario a Pau, a Daniel, al maestro Abraham y a la maestra Amparo. Hoy estamos muy contentos, diríamos en manteles largos, en razón de que estamos celebrando pues 2 eventos de 15 años. El primero, la temporada 15 de nuestro programa, y los 15 años de antigüedad académica, que a la maestra Amparo se le acaba de dar el reconocimiento por su labor académica, fructífera y de excelencia que desarrolla en nuestra facultad, y que tenemos el privilegio de que nos acompaña en el Seminario de Sociología General y Jurídica. Antes de iniciar nuestra charla con ella, voy a ceder el uso de la voz a Abraham para que nos da una síntesis curricular. Gracias, doctora. Bueno, la maestra Amparo Apolinar de Jesús es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del curso de Sociología General y Jurídica en los sistemas escolarizado, abierto y a distancia de esta institución. También ha impartido los cursos de Filosofía del Derecho. Es ayudante de profesor en el Seminario de Sociología General y Jurídica. Además, ha sido maestra en diplomados sobre ampliación y profundización de conocimientos con opción a titulación, donde resaltan sociología política y electoral, grupos vulnerables, sociología y familia, sociología, derecho y sociedad. Además, tiene diversos artículos publicados, entre los que mencionamos transexualidad, visión sociojurídica y adultos mayores, panorama sociojurídico. Además, es miembro del Colegio de Profesores de Sociología. Pues vamos a iniciar nuestra conversación con la maestra Amparo. Obviamente iniciaríamos a partir de sus albores académicos, pero quizás, ¿verdad?, que nos haga un comentario de su época de estudiante en nuestra facultad. ¿Cuál es su experiencia y cuál es la diferencia hoy en día desde la perspectiva de la academia? Primero que nada, muchas gracias, doctora, por la invitación en compartir en este espacio. Muchas gracias a Abraham también por la oportunidad. Aunque son 15 años, pues ya de conocernos y de amistad podríamos contar un poco más, pero así lo dejaremos. Realmente sí, aunque repito, fueron o han sido 15 años, pues un poco más desde que ingresé a la licenciatura. Justo voy a tono con nuestros alumnos de primer ingreso, ¿no? Las mismas dudas existenciales en su momento hicieron presente en cuanto a qué estudiar, ¿no? Es la pregunta que siempre nos hacemos cuando ya estamos en el último año de preparatoria, de CCH o de nivel bachillerato, ¿no? ¿Qué voy a estudiar, ¿no? Y entonces, pues, siempre entre las opciones, sinceramente era medicina, ¿no? Yo creo que la mayoría es medicina, pero bueno, el rumbo nos llevó a derecho, ¿no? Al principio, como todas las dudas existenciales ahí presentes, ¿no? Pero yo creo que ahorita lo puedo ver que fue la mejor elección que pude haber hecho, el haber estudiado derecho, sí en estas satisfacciones académicas, pero también personales, ¿no? Y yo creo que una de ellas es usted, yo la considero como mi madre académica porque me ha formado, me recibió en primer semestre, como a muchos ahora los ha recibido, y pues sí, a la distancia un recuerdo con muy grata sabor de boca ese primer día, ¿no? Sí, pues el llegar a las aulas sin duda te impone, ¿no? Te impone cuando te dicen ya vas a ser universitario, ya vas a adquirir tus responsabilidades propias, ¿no?
En nuestro tiempo, no lo sé, bueno, sí, si lo vemos ahora a la distancia, pues ya nuestros papás nos decían ahí ya, te echamos a volar, arréglatelas tú solo. Eso es una cosa curiosa desde mi perspectiva, porque ahora en estas nuevas generaciones, pues lo que pudimos ver es que muchos padres acompañaron en ese primer día a sus hijos, ¿no? En estas ceremonias de bienvenida que se daban y así, bueno, por lo menos en mi experiencia, no recuerdo algo así, nos echaron a volar y tú ahí llegas, ¿no? Entonces, pues sí, fue en ese sentido un poco diferente. El temor del primer día, no de llegar a un salón y que te imponga la universidad, por supuesto, pero bueno, ya poco a poco vas ahí adquiriendo un poco de valor, diríamos, ¿no? Para enfrentar este nivel universitario, para justamente acoplarte. Yo creo que los profesores todavía nos tocaron un tanto, mm, no sé si sería la palabra adecuada, ¿no? Imponentes, era de esta cátedra magistral, ¿no? Algunos muy bien, otros no tanto, como todo en la viña del Señor, pero yo creo que fue parte de esa primera etapa dentro de las aulas de la facultad. Mm, Nos tocó todavía como este modelo tradicional, ¿no? Por ejemplo, y me quiero referir al aspecto de la tecnología. Nosotros, pues, todo era con papelito, incluso apenas empezaban esta parte de usarse las computadoras, entonces incluso, ¿no? Nuestras prescripciones, primero hacías el borrador en papelito, te asignaban una fecha y notificaban en papelito, las mamparas, por ejemplo, ¿no? Ahí colocaban los horarios de los profesores para que tú quisieras elegir, ¿no? Ahora lo veo a la distancia, era como el Facebook, ¿no? Porque tú ibas y checabas las listas y algún amigo ahí bonachón, pues te daba la sugerencia de con quién meter la materia, ¿no? Pero era escribir ahí a un lado del nombre del profesor, ¿no? O ya hay como estas modernidades, ¿no? Estas páginas en donde los alumnos pues suben las recomendaciones. Entonces sí, yo creo que sí puedo distinguir esos cambios de esa etapa de estudiante a ahora pues la actividad académica, ¿no? Pues sí, la verdad, Amparo y yo tenemos, voy a decir, el placer. Desde su primer día en la facultad, eh, sabe que es mi hija adoptiva, ¿verdad? Hemos pasado muchas cosas alegres y otras no tan alegres, pero siempre hemos estado juntas y yo se lo agradezco mucho. Estamos recibiendo saludos muy afectuosos para la maestra Amparo y nos da un gusto enorme. Y efectivamente, en esas primeras, yo creo que en esa época todavía escribía yo en el pizarrón, ¿verdad? Ahí es donde nos damos cuenta que va pasando el tiempo, ¿no? Y claro, yo dejé de hacerlo porque ya nadie me entendía. Yo escribo manuscrito y entonces llegó un momento en que los alumnos ya ese tipo de letra no lo entendían. Y efectivamente lo que decían, ¿no? No se acostumbraba a que los padres vinieran, ¿no? Ahora, claro, esta ceremonia de bienvenida que ha cambiado la directriz de nuestra facultad y que acerca, creo, a los padres, ¿no? Siempre es muy importante en cualquier familia el que el hijo llegue a la universidad y sobre todo al campus CEU, ¿no? Esto es determinante. Si nosotros pensamos en eso, pues son en realidad su estancia en la facultad de la maestra Amparo, pues ya sobrepasa esos 15 años de actividad en la facultad, pero estamos celebrando sus 15 años de vida académica. Y en este sentido, mi querida Amparo, desde, para hacer el comparativo, cuando tú iniciaste a dar tus clases y ahora, ¿en qué medida han cambiado los alumnos o en qué medida sientes tú que has cambiado? Bueno, pues realmente cuando decidí por la academia, por supuesto la influencia de usted tuvo mucho que ver, pero fue realmente por mi experiencia hacia afuera, ¿no? Es decir, todo alumno pues viene con esa ilusión de ser el espadachín de la justicia, de
con la ley en la mano, ¿no? Pero pues es triste decirlo, pero desafortunadamente cuando te enfrentas a esta vida práctica, pues sí muchas cosas cambian, ¿no? A mí, aunque pues sí me dejaron gratos sabores de boca el servicio social y las prácticas profesionales, sentí que no era lo mío, ¿no? Es decir, que ya había como un sistema muy viciado desde mi perspectiva. Y que entonces la esperanza la tenemos en las aulas y es por eso que pues opté por esta vida académica. La maestría justamente también la hice con esa perspectiva de orientación académica. Eh, no me atrevería a comparar porque justamente yo creo que cada generación es fruto de un contexto en específico, ¿no? Hay ciertas condiciones que van a marcar justamente a cada generación. Yo inicié la vida académica en el sistema de universidad abierta y la modalidad en ese sentido pues permite un poco que los alumnos pues vengan de todas las edades, diría yo, ¿no? Entonces me enfrenté a grupos que lo mismo hay personas de 50, 60, 70 años, ¿no? Pero también muy jóvenes, ¿no? Entonces desde mi perspectiva eso equilibraba un poco, es decir, los mayores se sentían un poco intimidados por los más jóvenes y los más jóvenes pues por los mayores, entonces sentía que había un equilibrio, ¿no? Y entonces creo que ahí la dinámica en ese sentido se controlaba muy bien porque unos compartían como esta vida ya, esta experiencia personal, ¿no? Y entonces simplemente pues aterrizarlo a esta parte del derecho. Cuando me toca el sistema escolarizado, pues sí, desde mi perspectiva ahí sí hay un cambio muy radical, porque son puros jóvenes entre 17, 18 años, con todas las tribulaciones que tienen de por medio, no solo, ¿verdad?, en esta parte académica, lo nuevo en lo profesional, sino también en lo personal, ¿no? Es decir, les decía, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un contexto, ¿no? Que le hace ver las cosas de cierta manera, ¿no? Pero en ese sentido, justamente cada generación que he experimentado, pues sí hay unos cambios que desde mi perspectiva han sido significativos, ¿no? Yo atribuiría un poco en este sentido cómo ha intervenido la tecnología justamente en la preparación de los alumnos, ¿no? Sí, si yo comparo justamente mis primeras generaciones, pues la tecnología no era algo tan común, tan cotidiano, ¿no? Todavía teníamos, pues yo diría este esquema, si lo quisiéramos ver tradicional, de tomar apuntes, ¿no? De leer en papel, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues sí, sin duda eso contribuye, ya los teóricos lo han dicho un poco, a estos procesos mentales, ¿no? A consolidar este razonamiento, este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a partir de la inclusión de la tecnología, ojo, no es que yo le eche la culpa a la tecnología, no, ¿verdad? Porque, bueno, es como negar nuestra propia existencia, ¿no? Siempre vamos a buscar facilitarnos la vida. El problema es el uso que se le da, ¿no? Es el uso que se le da a esa tecnología y que ahí sí puedo ver desde mi perspectiva, pues un poco de, pues no sé si llamarlo sería la palabra correcta, ¿no? De detrimento en esta enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, ya los alumnos se están volviendo muy visuales o los alumnos ya no hacen, por ejemplo, las matemáticas, que siempre decimos, ¿no? Es que yo voy a estudiar Derecho porque no me gustan las matemáticas. Y hemos comprobado que en Derecho es donde más se van a utilizar las matemáticas, ¿no? Y que en antaño, pues nosotros hacíamos las operaciones en papel, ¿no? Y así es que tu regla, según esto, ¿no? Ahora simplemente dicen, saca la calculadora, pues ya ni la calculadora, el celular, y ya te hace la operación, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí va en detrimento de este proceso, ¿no? Es decir, al final, pues estas corrientes nos dicen, ¿no? El cerebro es como un músculo que hay que ejercitar y que lo ejercitas justamente a partir de realizar todos estos procesos. En cuanto a la comprensión de la información, ¿no? Es decir, muchos tienden a memorizar, pero pues la memoria falla rápidamente, ¿no? Y más que nada es comprender, ¿no? Y entonces yo creo que en términos de comprensión sí les cuesta un poco más de trabajo esta parte de leer en digital, pues sí,
ahí yo no me diría fan de esto, ¿no? Sino que justo experimentar el papel, pero bueno, en ese sentido, yo creo que sí podría atraerme, es decir, si lo tenemos que contextualizar, pues la tecnología ha entrado más en este proceso de enseñanza, ¿no? Ha obligado a cambiar la dinámica, pero yo creo que en su uso muchas veces se ha caído en este exceso de lejos de ayudar al estudiante, desde mi perspectiva, pues perjudicarlo, ¿no? Es decir, ya un celular que es multifuncional, que tiene muchas aplicaciones, pues casi te resuelve la vida, ¿no? Pero pues yo siempre les digo, ¿qué pasa cuando se vaya la luz? ¿Qué pasa cuando vayan las máquinas? Pues tienes que resolver, ¿no? O sea, tú al final estás para eso, no para depender de una máquina, de un dispositivo, sino para brindar soluciones desde tu propia racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que yo vería esos cambios de esa perspectiva, doctora, ¿no? Es decir, entender que sí, los contextos son diferentes, pero que al final pues puedo desde mi perspectiva hacer esta valoración. Mi querido Abraham, ¿qué le quieres preguntar a nuestra querida Amparo? Pues justo tengo muchas preguntas. Por supuesto, creo que todos los que hemos desfilado por este programa y por el seminario en general hemos sido formados por la doctora y nos ha marcado, ¿no? Bastante. Pero desde su visión como estudiante, que en algún momento fue, ¿qué otros profesores, profesoras marcaron su formación? Pues, híjoles, son muchos años. ¿No? Yo creo que la primera fue sin duda la doctora, bueno, ya es de común conocimiento que ella impone, ¿no? Solo verla entrar al salón impone, ¿no? Pero a la vez que impone es como una aspiración de decir, ah, yo quiero llegar a ser como ella, ¿no? Como esa maestra, así, ¿no? Por supuesto, hubo otros maestros, todavía nos tocó, por ejemplo, Ignacio Burgoa, ¿no? Una institución también dentro de nuestra facultad. Levemente recuerdo al maestro Ernesto Gutiérrez y González, también con su dureza característica, ¿no? Todavía recuerdo a la maestra Aurora Arnaiz, ¿no? Ya en esas últimas etapas. Sí, yo creo que sí existieron muchos maestros que ahorita, pues por cuestión del tiempo que ha pasado en mí, no tendría al 100%, pero sí hubo muchos maestros que en ese sentido me inspiraron, ¿no? En esta vida académica, pero yo creo que la de sobremanera sin duda es la doctora, o sea, yo siempre dije, yo un día quiero ser como ella, ¿no? O sea, estar ahí frente al grupo, en ese entonces éramos grupos de 100, incluso más personas, ¿no? Nos sentábamos justamente en la pretilita donde está el estrado donde a ellos les tocaba, ¿no? Entonces, pues manejar a 100 personitas que están con todas sus tribulaciones, pues sin duda eso sí marcó mucho en mi persona, ¿no? Diríamos en la académica. Reconozco la labor de mis profesores, por supuesto, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, ¿sí? Entonces yo creo que al final cada uno contribuyó, ¿no? En esa medida, con ese granito, en irme perfilando, ¿no? Qué es o qué tipo de docente yo quería ser, porque también hay que ser críticos, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y bueno, los alumnos lo conocerán ahora que estén en esta dinámica, ¿no? Pero yo creo que eso sirvió para decir, bueno, quiero ser este tipo de profesor o no quiero ser este tipo de profesor, ¿no? Al final yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De formar a los futuros juristas, ¿no? De aquellos que se van a enfrentar a los retos que le exige una sociedad, ¿no? Entonces, pues no se trata de alguna manera de decir, pues pasas y ya, ¿no? Sino realmente que se formen con ese criterio que les permita proponer las soluciones correspondientes. Entonces yo creo que en esa medida recordaría a mis profesores, ¿no? Omito un poco de nombres para... Hay que recordar los buenos. Los malos luego se quedan en el camino. Entonces hay que recordar a los buenos, a los que nos forman en la facultad y que son los que hay que guardar el recuerdo. Desde esta perspectiva, mi querida Amparo, cuando tú ves a la distancia ahora, ¿no?
y que queda claro que todos en el camino vamos cambiando, ¿no? Si no somos los mismos cuando iniciamos como alumnos en la Facultad de Derecho, no somos los mismos cuando nosotros empezamos en la vida académica, no somos los mismos en cada generación, como dices, ¿no? Y nos has dicho, la tecnología los está afectando gravemente. Y yo creo que esto del uso de la tecnología, como bien decías, los lleva a perder un poco la concentración, la habilidad de leer, de comprender y de todo, ¿no? Pero yo sé que interactúas mucho con tus alumnos y que te preocupa mucho esta relación personal. Cuando te acercas a los alumnos y ellos tienen la confianza de acercarte y de contarte sus problemáticas y de decirlo, queda una situación complicada como maestro. Es decir, o te afecta esa situación personal dentro del desarrollo de la relación maestro-alumno a la relación que se puede dar a ese momento de confianza que el alumno tiene para contarte cuestiones personales y que en general esto sucede. Dentro de esta experiencia que estoy segura que la has tenido, ¿qué tan complicado ha sido separar esto precisamente, ¿no? No involucrarse, como dicen, el médico no debe atender familiares, pero el maestro se vuelve un apoyo para un alumno y a veces es la persona con la que va a tener la confianza de poderse abrir, quizás con sus padres no puede o no tiene un amigo de confianza. ¿Cómo hacer esta diferencia? Pero lo vamos a dejar en ascuas porque tenemos que ir a nuestro receso y regresamos con ustedes para escuchar la respuesta de nuestra querida Amparo. Ustedes estamos celebrando el inicio de nuestra 15ª temporada de su programa Societatis y simultáneamente estamos homenajeando a nuestra querida maestra Amparo, que cumplió ya 15 años de antigüedad académica, que se dice muy pronto, pero que es parte ya de una vida dedicada a la academia. Agradecemos muchísimo a quienes nos están acompañando y me voy a permitir a nombre de Amparo saludar a Alejandro y a Víctor, ¿verdad? Compañeros de camino con ella y que pues los tres ahora son unos maravillosos profesionistas y que me da mucho gusto que se hayan desarrollado en esa forma. Es una alegría personal muy importante pues ver que los alumnos se van desarrollando y creo que Amparo ya estás en ese punto también de las primeras generaciones, ya las empiezas a ver en su desarrollo profesional. ¿Cuál es la sensación cuando esto sucede? Bueno, es una satisfacción, ¿no? O sea, a eso me refería con este tipo de satisfacciones, ¿no? Más que nada personales, ¿no? Yo creo que siempre el lema de todo profesor es ese dicho, ¿no? De ser mejor que el maestro. Yo siempre le digo a todos mis alumnos, ustedes tienen que ser mejor que yo, ¿no? Y el día en que ustedes me digan, maestra, soy mejor que usted, ahí es como mi labor habrá rendido sus frutos, porque yo creo que ese es el objetivo de todo profesor, ¿no? Que forma estas nuevas generaciones, ese tipo de satisfacciones, sí, efectivamente, ya comparto con ustedes ver a estas primeras generaciones ya como todos unos juristas, ¿no? Ya desenvolviéndose en las diferentes ramas del derecho, y entonces yo creo que es ahí donde decimos, estamos haciendo algo bien, ¿no? Es decir, sí estamos comprometidos con esta labor, que al final sí, sin duda es una alegría, ¿no? Es como un regocijo decir, contribuí en que fueras en algún momento, ¿no? Y lo que me planteaba justamente antes de irnos a la pausa comercial, sí, yo creo que ahí es donde involucramos esta parte, es decir, al final, si entendemos los contextos familiares de nuestra sociedad mexicana, pues sí son muy difíciles. Yo siempre digo que creo que a la institución que más hemos abandonado es precisamente a la familia. Y entonces esos niños que crecen en esas familias, diría desde mi perspectiva un poco abandonadas, pues sin duda les marca
¿no? Y entonces buscan un lugar seguro, ¿no? Un lugar a cual acudir, a una persona a quien acudir, y que sin duda su instancia inmediata pues va a ser el maestro, ¿no? O va a ser la escuela en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también habría una responsabilidad, sí, a lo mejor no tanto como la de unos padres, ¿no? Como propiamente la familia, pero al final una corresponsabilidad de tenderle la mano a una persona que sí va a ser un profesionista, pero al final del día es un ser humano que tiene todas estas dudas, ¿no? Estas problemáticas, estas experiencias malas que le han marcado, por supuesto, ¿no? Y que busca que alguien les escuche, ¿no? Y entonces, siempre les digo, pues en el mejor de los casos hay un profesor que les va a tender la mano. ¿Qué pasaría si fuera en el peor de los casos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la historia diferente si tu profesor no te respondió a un momento en que tú tenías una duda, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Sí, al principio lo absorbía mucho, usted sabe que a veces suelo ser muy aprensiva, ¿no? Pero yo creo que poco a poco esta misma experiencia me ha permitido que sí de alguna manera pueda separar, ¿no? Pueda identificar los momentos en que uno tiene que ser académico, responsable de impartir una materia y por otro lado, no ser ese ser humano que le va a brindar una palabra de aliento, le va a brindar un consejo, porque lo va a necesitar en algún momento, ¿no? Es decir, yo creo que cuando era estudiante también marcó esa parte, ¿no? Fueron muy pocos profesores a los que te podías acercar a contarle alguna situación que tenías, ¿no? Y entonces eso sin duda también me marcó de decir, bueno, pues yo quiero ser ese profesor en el que sí, ¿no? Podamos separar. O yo siempre digo, una cosa es cuando estamos en el salón, ¿no? Y que hay que hacer la dinámica, enseñanza-aprendizaje, pero ya fuera de él, pues implicaría que podamos tener este acercamiento porque a lo mejor requieres ese apoyo, ¿no? Pues sí, nos ha tocado ver y lo compartimos ciertas experiencias personales que luego nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que estudien, que asimilen este conocimiento, si están pensando si a lo mejor van a comer o no van a comer, si a lo mejor van a encontrar a su hermano, a su papá, a su mamá, o han tenido estas pérdidas también familiares. Por ejemplo, la pandemia fue brutal con nuestros alumnos, muchos perdieron familiares. Y entonces yo creo que tampoco debemos de olvidar esa parte, ¿no? Es decir, al final crear un entorno pues más óptimo, el más óptimo posible en el que el alumno pues se sienta que está acompañado, ¿no? Que no está solo en esta aventura universitaria, ¿verdad? Es decir, que realmente cuente pues con esta red de apoyo, ¿no? Yo creo que esa también sería una de las satisfacciones que he podido tener en esta vida académica, no tener la oportunidad de tender la mano a los alumnos que así lo han requerido, que así lo han necesitado y que bueno, si la vida académica nos permite, pues seguiríamos en esta tesitura, ¿no? Abraham. Muy bien, pues hay muchas preguntas, pero voy a tratar de sintetizar algunas. Sobre todo, creo que llamó mucho la atención de quienes nos ven el hecho de la tecnología. ¿Cómo considera este elemento desde su visión como profesora? Si es positivo, si es negativo, tiene ventajas, desventajas. ¿Qué piensa en general? Bueno, en general yo no diría que la tecnología es mala por sí misma, es parte inherente de nosotros, es decir, nosotros la creamos, ¿no? Entonces negarla es como negar nuestra existencia desde mi perspectiva. O sea, en ese sentido, yo no considero que sea mala, al contrario, ¿no? Nos ha venido a facilitar en muchos sentidos, ¿no? Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Nos permitió estar en contacto cuando una vez nos dijeron que teníamos que encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Yo a lo que me referiría y que podría valorar de forma positiva o negativa es en su uso, es decir, en el empleo que nosotros, es decir, no es lo mismo que tú a lo mejor, ¿verdad?, lo utilices para hacer una tarea o una presentación y que en el que has vertido tus ideas, que para pedirle a la misma tecnología que te haga tu trabajo, ¿no? Es decir, si sabemos cuáles serían estas páginas que lo hacen, ¿no? Porque no se trata de eso, o sea, se trata de que tú puedas utilizar la tecnología para potencializar tus propias fortalezas, ¿no? Es decir, que a lo mejor puedas plasmar de la mejor manera tu ensayo y que no sea impedimento que estés en cualquier otro lado y puedas seguir en ese sentido trabajando, ¿no?
Yo creo que en ese sentido sí sería como estas ventajas que nos ofrece, o por ejemplo facilitar la presentación de un curso, ¿no? Es decir, un ejercicio, es decir, aquello que potencialice. Ahí yo lo vería en ese sentido positivo, ¿no? Yo lo vería negativo cuando tú quieres que sustituya lo que a ti te corresponde realizar, ¿no? Es decir, que tú le digas a ChatGPT, hazme un ensayo con estas características y yo nada más lo imprima y se lo dé a mi profesor. Y que también en el peor de los casos, pues mi profesor diga, qué maravilloso, tiene 10, ¿no? No, sí, no lo leyó exactamente. No, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata justamente que tenga un impacto positivo, ¿no? Es decir, que realmente potencialice pues todas mis fortalezas, mis procesos racionales, mis procesos de comprensión, por ejemplo, ¿no? A eso me referiría en ese sentido, que sí puede ser buena o puede ser mala dependiendo del uso que nosotros le podamos dar a eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya empiezan las preocupaciones, como nos da por estudiar todo también, ¿verdad? Las preocupaciones de cuáles serían los efectos positivos y negativos. Ya hasta muchas estas corrientes de psicología pues han hecho manifiesto esta preocupación de limitar ese uso de la tecnología, ¿no? Vemos el caso de la inteligencia artificial, ya también se ha advertido de limitar justamente el uso de la inteligencia artificial justamente por las consecuencias negativas que puede traer eso, ¿no? Y entonces yo creo que debemos de ser conscientes de eso, es decir, debemos de limitar justamente este uso para aquello que realmente potencialice este estas capacidades de las personas, ¿no? Y no tanto para que, digamos, yo creo que el error es eso, pretender que sustituya al 100%, pues, cuestiones que nos tocaría a nosotros realizar, y más diríamos en la parte académica, ¿no? Es decir, esto que les decía, o estas páginas que ya te dan las tareas, ¿no? Pero que iría de los dos lados, es decir, sí, no solo del alumno, sino también del profesor, ¿no? Nos obliga a actualizarnos en ese sentido, ¿no? Porque pues lo mejor sería ponerles 10 a todos, ¿no? Pero al final no les estás enseñando realmente a enfrentar las problemáticas, a que puedan proponer soluciones. Siempre digo, ¿qué va a pasar el día que no podamos tener tecnología? Pues tienes que solucionar, ¿no? Y entonces... Antes no había y más o menos estamos sensatos y solucionamos los problemas. Ahí, ahorita lo que estabas comentando, mi querida Amparo, pensaba yo eso, ¿no? Es decir, pues las generaciones que no vivimos con eso nos ha costado trabajo integrarnos, por una parte, pero nosotros lo hacíamos, o sea, estudiábamos, aprendíamos, a lo mejor con más lentitud, ¿no? Pero lo lográbamos a cero. Y creo que en este sentido también algo que se está perdiendo por esto es la comunicación interpersonal, ¿no? Es decir, cuando esto no existía, ¿verdad? Pues lo más que podías hacer era hablarle por teléfono al compañero, ¿verdad? Y no poner ahí que me hiciera mi tarea y mi trabajo y lo que sea. Al final, esto, ahí es donde estaríamos en el punto negativo, ¿no? Es decir, nos ha absorbido esta nueva tecnología y estamos perdiendo cualidades pues individuales, humanas, que nos son fundamentales, ¿no? Es muy triste ver en los restaurantes, y yo creo que quienes nos acompañan lo han visto, ¿no? En una mesa todos están con su teléfono, ¿no? Entonces, ¿para qué se reúnen? ¿No? ¿Qué dice cada quien en su casa? Ya no, ni gastan, ¿no? Entonces creo que ahí, o sea, es ya un sobreuso de la tecnología y que nos está haciendo perder. Esto está pasando y lo están empezando a ver los países. Varios países europeos ya prohibieron el uso de computadoras, sobre todo en los primeros niveles, ¿no? Ahora van a regresar al librito de papel. Entonces quiere decir que ya estos países están dando cuenta que tiene efectos negativos. ¿Hasta qué punto? Pues yo creo que tampoco lo vamos a saber. Lo que sí es una realidad que están quitando el uso de tecnologías, computadoras en los primeros niveles. Y de alguna manera creo también se vuelven dependientes, ¿no? Es decir, el pedirles que 1 hora, 20 minutos o durante la clase no vean el teléfono, pues
ninguno es el presidente del país que tenga que resolver algo de... Digo, me estoy yendo al extremo, ¿no? Pero, ¿cómo voy a estar concentrada en mi sesión de clases si estoy viendo el teléfono? O sea, por mucho que digan, no tenemos esta... Bueno, y dentro de eso las mujeres sí tenemos la posibilidad de 2 actividades al mismo tiempo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, ¿no? Nos está absorbiendo y nos está superando, o sea, ya no puedo estar sin el teléfono, ¿no? Y eso es lo grave del asunto, ¿no? Yo no controlo al teléfono, sino el teléfono me controla a mí. Claro. Sí, en esta parte que decía de comunicación, lo que usted decía, ¿no? Tomabas el teléfono y hablabas con otra personita solo mediado, ¿no? Por la distancia. Ahorita ni siquiera queremos responder llamadas, por ejemplo, ¿no? Nos da como esa ansiedad de escuchar a la persona del otro lado y entonces solo le mandamos un mensajito o un emoji, ¿no? Si es el mejor de los casos, ¿no? Sí, yo coincidiría con usted, es decir, en ese sentido, en ese uso que le estamos dando, pues ya estamos justamente llevándolo al extremo. Sí, lo que usted dice, ¿no? Cuando nosotros decimos a los alumnos, no vas a sacar el teléfono, es que yo creo que si no se desmayan es porque están los otros. Pero incluso ahí mismo lo ves, es decir, justo en que están sentados, pero no se hablan, por ejemplo, o no se voltean a ver, ¿no? Es decir, yo creo que un ejercicio interesante que un día hice es al final preguntarle si se habían aprendido los nombres de sus compañeros, 2 o 3, o sea, ya a ese grado como que se llega y yo creo que sí, en esta forma de relacionarlos, pues sí ha presentado una problemática, más porque si hablamos de que vamos a tejer esta red, no esta red que justamente yo creo que ha venido pues a romperse, ¿no? Es decir, lo que usted un día nos dijo, ¿no? Sus compañeros de primer semestre son los que en algún momento, o sea, se llegan a integrar, ¿verdad? Allá afuera pueden acudir a ellos, los van a defender, los van a asesorar, ¿no? Y que se da en primer semestre. Y yo creo que ahorita muchas generaciones pues ya no han, ¿no? O sea, a mí me sigue impactando que usted, a pesar de la distancia, pues se siga reuniendo con sus compañeros de generación y todos se conocen y saben todos dónde están, ¿no? ¿Qué está haciendo cada uno? Y yo creo que ese día que se está perdiendo, es decir, yo misma en ese sentido, no sé, o contaditos los compañeros de mi generación, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido ha venido a impactar en la forma en que nos hemos o nos estamos relacionando, ¿no? Y si ahorita pues ya es un poco triste el panorama, pues yo creo que hacia futuro lo será más, ¿no? Muy bien. Bueno, una última pregunta. ¿Cuáles son precisamente, en su experiencia, los principales retos o problemáticas que tienen las generaciones actuales en el momento de este pues proceso de enseñanza? Bueno, pues ya en este nivel universitario, siempre decimos recibimos a la formación de determinados alumnos, pero yo creo que tendría que ver en general con el sistema educativo, en cómo está, y sobre todo los planes de estudio. Es decir, el proceso educativo que en principio lo podríamos colocar desde la primaria, que no es donde deben adquirir como estas herramientas básicas, ¿no? Es decir, en estos niveles, y que justamente el resultado de toda esa formación de primaria, secundaria, de bachillerato, nosotros lo vamos a recibir, ¿no? Pero que pues no estamos recibiendo resultados, me atrevería a decir, ¿no? Es decir, pues sí, tristemente traen muchas deficiencias que debían haberse adquirido en un nivel básico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo un reto trabajar con eso, ¿no? Porque en principio partes de la idea que ya traen un conocimiento estándar mínimo, ¿no? En diferentes áreas, pero que conforme vas desarrollando te das cuenta que no, ¿no? Entonces ahí está tu reto, es decir, cómo a la vez tienes que formarlos en un nivel universitario, pero jalarlos de esas deficiencias que aún traen, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el principal reto, ¿no? Tratar de trabajar con generaciones que traen muchas deficiencias y que hay que subsanar y que entonces ahí el esfuerzo pues no se vuelve doble, se vuelve triple, ¿no? Es decir, porque habrá maestros a los que les interese
¿no? Como nosotros que estamos ahí, diríamos, un poco encima de ellos, ¿no? Pero habrá maestros a los que no, ¿no? Y por esos maestros a los que no les interesa, pues el trabajo se vuelve triple, ¿no? Es decir, tendríamos esa responsabilidad, ese reto, pero que tenemos que voltear necesariamente a ver la estructura del sistema educativo. Ahora se ha incluido en muchas el aprendizaje basado en proyectos. Y mi crítica justo a partir de alumnos que tienen sus niños ya en esta educación básica, pues que ellos mismos terminan haciendo los trabajos, ¿no? Y entonces vemos al niño que está en la cama con el celular jugando y el papá terminándole el trabajo que tiene que presentar al otro día. No, hablando así en términos generales y términos llanos, yo me pregunto, es decir, ¿qué va a pasar con ese niño que, o cuyos padres le hacen las tareas o les hacen los proyectos? La parte de los recursos también sobre todo influye, porque un alumno cuya familia no tenga los recursos para los proyectos no lo va a mandar a la escuela, ¿no? Y entonces, pues al final, todo eso sin duda va a repercutir cuando ya nos llegan a nosotros a nivel universitario, ¿no? Entonces, sí, yo creo que desde mi perspectiva ese sería el principal reto, ¿no? Tratar de equilibrar un poco en este estándar mínimo de conocimientos a las generaciones, pero sí, sin duda eh, pues el contexto en nuestro país influye demasiado en ese sentido. Sí, yo creo que eso fue muy visible con la pandemia. Es decir, cuando en esos niveles optaron porque pasaran necesariamente o obligatoriamente, pues primero pienso, desestimulas al alumno a estudiar, porque dice, ¿para qué estudio si de todas formas me van a pasar? Y claro, los que sucedió en primaria, los que pasaron a secundaria, los que estaban en la preparatoria, pues donde van a pagar el precio dicho cotidianamente es en la universidad, porque ahí es donde se van a dar cuenta las lagunas que traen. ¿No? Es decir, en otro momento no se van a subsanar, sino hasta que llegan a la universidad, que es cuando se van a dar cuenta, porque está muy interesante, vamos a suponer, el proyecto eso de que hagan manualidades, desde mi perspectiva, ese no es el nombre correcto, pero lo que tú decías, es decir, esas manualidades las están haciendo los padres, no lo están haciendo. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El niño tiene que aprender gramática, historia y eso porque el conocimiento debe de irse acumulando. Si yo no lo tengo, pues va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta que eso no lo tengo y que tengo que ver cómo lo subsano. Y precisamente yo creo que luego se vuelve un reto cuando entran a la facultad o a la licenciatura o a la universidad, ¿no? Es decir, que los maestros en general o la universidad como institución piensa que traes el basamento que necesitas, ¿no? Entonces nos damos cuenta, nosotros que no lo traen, pero ellos más. Entonces ahí es donde empieza el problema. ¿No? Voy a superar, voy a ver con entusiasmo sin igual esto, pensando de que hay una mala orientación educacional y que llegamos a la facultad un poco al buen tuntún, ¿no? Ahí, ya estoy aquí en la facultad y casi la inercia me lleva a la facultad. Entonces sí creo que esto, dicho así, dirán, no, pues a lo mejor están exagerando, ¿no? De que como que desde la primaria, pues sí, querida, si no traes bases desde la secundaria, pues el conocimiento se va haciendo faltante y cuando te vas a dar cuenta es cuando estás en la universidad. Y, y lo hemos comentado, ¿no? En general pensamos que la pandemia se acabó y ya, no, yo creo que estamos todavía, no solamente porque esté repuntando el COVID, sino porque todavía estamos y no sabemos cuánto tiempo vamos a tener los efectos de eso, de que pasen, ¿no? O sea, que los mismos alumnos nos decían, no, pues a mí me pasaron sin hacer exámenes, ¿no? No, pues desde la vista del joven, pues es a todo dar, todos hubiéramos querido que nos pasaran sin, sin estudiar, ¿no? Y luego ya ahora, pues la responsabilidad es para cada uno de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, lo que decíamos, yo creo que ahí, por mucho que estén nuestros padres, nuestros amigos, al final la responsabilidad de ese proyecto es de cada uno. Y lo que siempre les decimos, pues tú decides el tipo de profesionista que quieres ser, ¿no? Es decir, sí hay una gran responsabilidad que estés aquí, sí tienes que ser consciente, ¿no? Que ya es
tu ritmo de aprendizaje, el que tú debes dirigir, que tú ya debes darte cuenta y ser honesto contigo mismo, de decir, pues no, sí, no lo sé, ¿no? Pero lo voy a buscar, pero voy a preguntar, ¿no? Las veces que sea necesario, porque yo creo que en ese sentido, para eso están aquí en la universidad, ¿no? Y entonces sí, lo que decía en el sentido de la pandemia, ahí vimos a alumnos que realmente se preocuparon, ¿no? Por decir, pues voy a ir un poco más allá, voy a leer, ¿no? Y de alumnos que simplemente apagaban la cámara y se iban a dormir, ¿no? O sea, esa es una realidad también, porque luego se oían los ronquidos, o sea, ¿no? Pero ya el estar frente al aula, el que te tenga que preguntar el profesor ese conocimiento mínimo que en principio debes de tener, pues sí, ya se convierte en todo reto, ¿no? Pero al final lo que les digo, este es su primer semestre de asimilar, ¿no? De asimilar todas estas cuestiones, pero que esa asimilación les permita decir, a ver, ¿dónde estoy, no? Y cómo tengo que mejorar, cómo puedo detectar mis fortalezas, cómo trabajar en mis debilidades, ¿no? Y eso implica, por supuesto, este esfuerzo extra, diríamos, en ese sentido, ¿no? Que si no lo haces ahorita, que estarías en tu época de estudiante, pues imagínense cuando ya estén en la vida laboral, ¿no? El reto también se vuelve cada vez mayor, ¿no? Entonces no es como irlo dejando porque pues se vuelve acumulativo, es como esa bola de nieve, ¿no? Lo voy dejando ya. Cuando pase segundo lo entenderé, cuando pase tercero lo entenderé, y así terminaste y nunca lo entendiste, ¿no? Es decir, es desde este primer semestre, ¿no? De decir, pues voy a empezar a darme cuenta de justamente en donde ya estoy, ¿no? Y la responsabilidad que eso conlleva. Pues, mi querida Amparo, como nos acontece, ya nos están haciendo la seña de que tenemos que despedirnos. Te felicito mucho en lo personal y en lo académico. Me da Muchas mucho gracias, gusto doctora. que en esta vida académica que compartimos, esas experiencias maravillosas que has tenido y sobre todo tus alumnos han tenido. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. Se quedan algunas o muchas preguntas en el tintero que ya verá la maestra Amparo la posibilidad de contestarlas, y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.